Queridos hermanos de la Barca del Padre, en sustitución del Padre José Juan Hernández, durante unos días, nos complace compartir con todos ustedes las siguientes reflexiones diarias, gentileza de Fray Nelson Medina, con este medio al servicio de la evangelización. Que Dios les bendiga. Es muy hermoso el Evangelio del día de hoy, tomado del capítulo 3 de San Marcos. Hermoso porque nos muestra el comienzo de la misión de los apóstoles, porque nos da los nombres de aquellos que Cristo asoció a su misión. Es algo muy hermoso. Recordemos que la iglesia misma está apoyada sobre el cimiento de los apóstoles, nos dice San Pablo, y Cristo es la piedra angular. O sea que todo eso es muy bello. Pero como nosotros, para reflexionar un poquito la palabra de Dios, nos hacemos preguntas, entonces hagámonos la pregunta de hoy. La pregunta de hoy es, ¿por qué Cristo llamó a estos discípulos? Y uno puede dar una respuesta, llamémoslo así, práctica. La respuesta práctica sería, bueno, pues porque Cristo quería estar en todas partes, su amor era muy grande, y a través de los discípulos, encomendándoles la misma misión que Él estaba realizando, de alguna manera, Cristo se extendía. Es una idea muy bella, ¿no? Las manos de los apóstoles son como extensiones de las manos de Cristo. Los ojos de los apóstoles, su sonrisa, su abrazo, su bendición, su oración, son prolongaciones de la oración, de la sonrisa, del amor de Jesucristo. Eso es bellísimo. Pero luego, si uno hila un poco más delgado, uno dice, un momento, Cristo hubiera podido hacer las cosas de otro modo. Por ejemplo, pues podía reunir inmensas multitudes y con su sola palabra curarlos. De hecho, Cristo hizo muchas curaciones con su sola palabra. Además, en la historia de la iglesia se recuerdan milagros que realizaron santos con su sola palabra o milagros de transmisión milagrosa de su voz. Así, por ejemplo, el dominico San Vicente Ferrer, que vivió a finales del siglo XIV, comienzos del siglo XV, San Vicente Ferrer predicaba a las multitudes y era un misterio cómo cuando se reunía tanta gente que ocupaba realmente lo que podríamos llamar kilómetros cuadrados, la voz de él, por supuesto sin ninguna amplificación, alcanzaba a llegar a distancias absolutamente inexplicables. Entonces Cristo hubiera podido hacer milagros semejantes para curar a la gente y para enseñarle a la gente. Con esto estoy diciendo que el argumento puramente práctico no nos convence, no parece suficiente decir que esa era la razón. Vamos a encontrar otras dos razones. Cristo los llamó porque Cristo los amó. Es un acto de amor de Cristo. Fíjate que dijo, para que estuvieran con Él. ¿No ves que esa es la alegría misma? ¿No ves que ese es el comienzo mismo del cielo? ¿Estar a todas horas con Cristo? Entonces hay un llamado de predilección. Este llamado se enfatiza en el Evangelio de Juan, hacia el final de este Evangelio, cuando Cristo les dice, no fuisteis vosotros los que me elegisteis a mí, fui yo quien os elegí. Y por una buena razón, dirá después el apóstol San Juan en la primera carta, Él nos amó primero. Y San Pablo dice en Gálatas, Él me amó. Es decir, debemos considerar el llamado de Cristo como amor purísimo de Cristo. La Iglesia lo reconoce así en la Santa Misa, por ejemplo en el prefacio que se utiliza para la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Dice más o menos estas palabras, no solo confiere Cristo
la dignidad del sacerdocio real a todos los fieles, sino que con amor de predilección elige a algunos. Y se refiere ahí a la vocación del sacerdote. Es un amor especial. Y esto, por supuesto, a mí me conmueve, también me humilla porque me invita a dar una respuesta mucho más generosa a Cristo, que me amó de esa manera, con un amor de predilección. Entonces Él llamó porque amó. Y hay otra razón, y es que Cristo quería mostrar a través de ese grupo de hombres imperfectos, porque Cristo mismo es perfectísimo sobre toda perfección, pero los que Él eligió eran imperfectos, eran ignorantes, eran rudos, buscaban los primeros puestos, eran celosos o envidiosos unos de otros. ¿Qué quería mostrarnos Cristo al elegir a esos hombres imperfectos y al convertirlos de alguna manera en un puente o en una mediación para que la salvación llegara a otros? Pues indudablemente quería enseñarnos que Cristo quiere salvar a los hombres a través de los hombres. Él, como dice la primera carta a Timoteo, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, correcto. Pero en su única mediación, Cristo ha querido también, y esto es conmovedor, valerse de seres humanos imperfectos. Y aquí ya no debo hablar solamente de los sacerdotes o de los obispos. A través de tu testimonio, a través de tu palabra, a través de la tuya, de tu fuerza de oración, tú también, en la única mediación de Cristo, eres oportunidad y puerta de salvación para otros. Qué grande es el amor que Él nos ha tenido.